Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este miércoles internacional de la mano de Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. Nos vamos a Japón a comer tacos, ¿es eso posible? Ya veremos. También Ileana Rodríguez Santibáñez nos lleva a Myanmar y a Rusia, cómo está la situación por allá, y la Deutsche Welle nos lleva a París, así que bueno, vamos a visitar varios puntos del planeta, entre muchos otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemanzin Rodríguez. Hueman, ¿a qué nos vamos? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de Noticias 22? Creo que un buen tema para empezar y además que representa muy bien el pensamiento científico es que no hay que dar nada por cierto. La ciencia constantemente se revisa, se critica y saca nuevas versiones de aquello que aseguró en algún momento de la historia que era la verdad. Y sobre eso vamos, ¿no, Rafael? Así es, mi estimado Hueman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Laura Regis, también de Traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Qué gusto que nos acompañen en esta mitad de semana. Y en efecto, el viaje será también, ¿por qué no?, en el tiempo e inclusive a otros planetas. Y la incógnita ahí está en el aire, como bien planteas. ¿Cuántas veces se tendrá que reformular y replantear la ciencia, las teorías, las hipótesis para conocer la verdad? A lo largo del año, el Colegio Nacional ofrecerá sesiones virtuales para analizar la vigencia de esas ideas que expone el biólogo francés Jacques Monod en su libro El azar y la necesidad, a 50 años de su lanzamiento, y como parte de este ciclo de conferencias, Antonio Lascano y Luis Felipe Rodríguez se preguntan ¿cómo han cambiado las teorías del origen de la vida y qué tanto interés se tiene por encontrar seres vivos en otro planeta? Vamos a descubrirlo. En 1970, el biólogo francés Jacques Monod publicó el libro El azar y la necesidad, un ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. En esta publicación, el Premio Nobel de Medicina de 1965 señaló que los seres vivos, sin excepción, están constituidos por dos moléculas principales, las proteínas y los ácidos nucleicos, y que solo en el azar está el origen de toda novedad. Es decir, el azar es la raíz del proceso evolutivo. Para reflexionar en torno a las ideas y vigencia de este libro, el Colegio Nacional realiza el ciclo El azar y la necesidad, 50 años después, que coordinan el colegiado Pablo Rudomín y Ranier Gutiérrez del CIMBESTAF. Es una serie que hemos iniciado, que va a durar todo el año, es el segundo lunes de cada mes, en la que vamos a cubrir varios aspectos, no nada más los aspectos, llamemos, científicos, sino también los humanistas, cómo surgió el lenguaje, cómo surgió la conciencia, cómo surge la comunicación entre los distintos seres sociales, cómo cambian nuestras neuronas, por ejemplo, durante estímulos nociceptivos, dolorosos, o al escuchar la música. Entonces, cubre, yo diría, todo el rango de actividades humanas. En la segunda sesión del ciclo participaron el biólogo Antonio Lascano y el astrónomo Luis Felipe Rodríguez Jorge, quienes impartieron las conferencias La vida, azar o necesidad y búsqueda de vida extraterrestre, respectivamente, en las que se hizo un recorrido de cómo han cambiado las teorías del origen de la vida en los últimos 50 años y del interés de los seres humanos por encontrar vida como se conoce en la Tierra en otros planetas. Toca varios aspectos fundamentales, ese es de la invariabilidad, si somos producto del azar, si este fue un fenómeno único que existió una vez en la historia del universo, si es compartido con otros seres vivos en otros planetas. Entonces plantea una serie de preguntas que son la base de lo que filósofos desde todas las épocas, los griegos y todos se han estado planteando. Nosotros podemos hablar, estamos hablando, comunicar ideas, y eso es lo que nos ha dado una evolución mucho más acelerada, es lo que habla precisamente Monod, que son el intercambio de ideas, porque las ideas en sí también están sometidas a un proceso de selección natural. Las ideas buenas persisten, las malas no funcionan y se van eliminando con el tiempo. Entonces, todo esto que plantea Monod es apasionante, son los problemas de la actualidad. Las sesiones del ciclo El azar y la necesidad 50 años después se pueden seguir y están disponibles en las plataformas digitales del Colegio Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, apasionante, no se pierdan las conferencias del Colegio
nacional, que en verdad son fascinantes y son de temas muy diversos. Nosotros aquí puntualmente les hacemos el anuncio de todo ello. Vamos ahora con otras actividades que les invitamos para que vayan sacando su agenda, porque el día de mañana comienza la 42ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una de las actividades más esperadas es la presentación del nuevo número de la colección Material de Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, que este año va a reunir 4 cuentos de Rosa Beltrán. Publicada desde 1977 por la máxima casa de estudios, la colección Material de Lectura publica 4 cuentos de la escritora Rosa Beltrán a través del número 137 de la serie Cuento Contemporáneo. La autora define estos cuentos como darwinistas en oposición a la tradicional perspectiva psicoanalítica. Uno de los cuentos tiene que ver con una madre que ha enviudado y se queda con 4 hijos ya adultos. Y por supuesto ella tiene que utilizar todas las estrategias que pueda para que no la abandonen, para que la consientan, para que cumplan sus caprichos, etc. Y esto es lo que va a hacer. En otro de los cuentos hay una competencia entre madre e hija. Ella es una millennial, tiene otra manera de ver el mundo. Al mismo tiempo que estoy hablando de estas relaciones, estoy hablando también de cómo han cambiado los tiempos. Supervivencia del más apto, el origen de las especies, teoría de la adaptación y el salto evolutivo son los títulos de estos 4 cuentos que Rosa Beltrán encuentra como un espacio literario para la experimentación y para el ejercicio de la voz femenina. En la segunda mitad del siglo XX, el cuento tiene una impronta de las mujeres que empezaron a escribir. Pero como es un laboratorio de formas, permite intentar todas las voces y todos los puntos de vista y las temporalidades más extravagantes para contar una situación. Las mujeres que escribimos estamos empezando a tener una visibilidad que no existía, que no teníamos, y por lo tanto a mostrar una visión de las cosas que es distinta a la que se ha escrito. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2014, Rosa Beltrán también ve en el cuento la posibilidad de un encuentro memorable con el lector, en donde cabe la ironía y, en este caso, donde no caben las concesiones. Así que esta forma misma permite que el lenguaje no sea necesariamente un lenguaje totalmente realista, cronológico, causal, digamos, a la manera de las novelas del siglo XIX, de Dickens, ¿no? De Solá, de Tolstoy, qué sé yo. Esto no quiere decir que todas las mujeres utilicen el lenguaje de la misma manera, es obvio, pero yo sí noto una vena irónica, porque se están cuestionando, nos estamos cuestionando una tradición, no solamente una forma de utilizar el lenguaje, sino una perspectiva, una forma de ver las cosas. Material de lectura será presentado por su editora Rosalía Chabelas, la escritora Mónica Lavín y Rosa Beltrán el jueves 18 de febrero a las 2 de la tarde, dentro de las actividades en línea de la 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, efectivamente vamos a estarles dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro del Palacio de Minería, que está muy, muy bien. Y bueno, vamos ahora con una celebración interesante, el Día del Inventor Mexicano, una fecha que reconoce la trascendencia del desarrollo tecnológico, la innovación nacional, las mentes brillantes. Karen Rivera nos explica qué tan importantes son las invenciones mexicanas, las creaciones tecnológicas, científicas mexicanas para el mundo, y por qué se conmemora este 17 de febrero. El 17 de febrero de 1917 nació Guillermo González Camarena, ingeniero que diseñó el sistema de televisión a color. En honor a él se conmemora su natalicio desde 1993 con el Día del Inventor Mexicano. Las invenciones son definidas en la ley como creaciones humanas que permiten transformar la materia o energía existente en la naturaleza en aprovechamiento o beneficio de una necesidad concreta.
y solo las invenciones son susceptibles de ser patentadas. Las invenciones que han surgido de nuestro país son invenciones muy importantes. Hay grandes aportes por parte de mexicanos a la humanidad. Los inventores mexicanos, ya sea en investigación académica o en centros de investigación, los inventores independientes o los que están en el sector privado, mejoran la calidad de vida de la sociedad y es importante que celebremos la creatividad de los mexicanos. Hay que reconocer el trabajo que ellos tienen, porque de alguna manera impulsan el desarrollo tecnológico, impulsan la innovación en nuestro país y la divulgación científica debidamente protegida. Entre los inventores mexicanos más reconocidos se encuentran Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero, quienes diseñaron las máquinas tortilladoras, y Filiberto Vázquez Dávila, creador de la tinta indeleble. De acuerdo con el coordinador de la propiedad intelectual de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, 6 de cada 10 patentes son concedidas a instituciones de educación superior o centros de investigación. De 1976 a 2020, la Universidad Nacional Autónoma de México realizó 717 desarrollos innovadores, para los que se le otorgaron 423 patentes. Hay una generación importante de conocimiento, de tecnología y productos que surgen precisamente del quehacer en laboratorios, en talleres, en aulas universitarias, y en consecuencia es tecnología o propuestas inventivas susceptibles de protección. Aquí la intención es impulsar, es fortalecer la vinculación de la universidad, tanto en las entidades académicas como en los diversos sectores de la sociedad. Noticias 22, Karen Rivera. Bien, momento para hacer una pausa, tenemos mucho más. Recuerde, es miércoles y vamos a darle una vuelta al mundo. ¿Te falló la 4T? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias, ya son más de 150,000 defunciones y 2,5 millones de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Esto es Acción por México. PAN. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Es hora de ir tras las huellas de los mexicanos que están triunfando a lo largo y ancho del planeta, pero lo hacemos con una provocación. ¿Tacos o sushi? ¿Se imaginan viajar a Japón para disfrutar de unos buenos tacos? Vamos a la diáspora cultural. Efectivamente, Edgardo, está dura la batalla entre los tacos y el sushi. Bueno, para los mexicanos en realidad creo que no ofrece ningún problema. Platícanos de este emprendedor mexicano que pues ha hecho del maíz y de ingredientes muy diversos toda una obra de arte, además de un negocio de éxito allá en el lejano oriente. Bienvenido. Gracias, Laura. En efecto, hoy vamos a presentar a Marco García, un joven mexicano nacido en Monterrey, que hace algunos años viajó a Japón en un programa de intercambio universitario. Aprendió muy rápidamente japonés, hasta dominarlo, por cierto, lo habla perfecto.
Y entonces, cuando estaba ya como estudiante, decidió que algún día regresaría a Japón para cumplir con un sueño. Y el sueño era abrir una auténtica taquería mexicana. Bueno, pues Marco es alguien interesado profesionalmente en la tradición culinaria de México. Viajó mucho por nuestro país cuando regresó de Japón. Conoció a Diana Kennedy, la célebre escritora británica que dio a conocer al mundo entero la riqueza de la cocina mexicana. Y con la ayuda de Diana Kennedy, pues se interesó por rescatar los procesos tradicionales de la cocina mexicana, las formas artesanales del mundo del maíz y de la tortilla. Ya con estos antecedentes, Marco abrió en 2011 una taquería gourmet en Monterrey, a la que le puso el nombre de los Tacos Azules. Después, en el 17, se mudó a Japón y un año después abrió, junto con una socia japonesa, los Tacos Azules en el centro de Tokio. Vamos a ver primero un video, Laura, para que nos resume muy bien este proyecto y regresamos para hablar más de nuestro invitado esta semana. Vamos a verlo. En Japón, la gente suele pensar en los tacos como comida chatarra. Pero si pones cuidado en los ingredientes, creo que puede tener tanto potencial como el sushi. Soy el propietario de una taquería en el centro de Tokio. Se dice que en México hay más de 200 variedades de maíz, dependiendo de los métodos de cultivo y de la región. El color, sabor y textura es muy variado. La razón por la que uso un maíz más oscuro es porque la primera variedad de buen maíz que conocí fue el maíz azul. Normalmente en México, lo que podemos conseguir en los supermercados son productos elaborados industrialmente. Y ocurre lo mismo con la harina de maíz que podemos consumir en Japón. No importa cuánta masa y agua uses, no podrás hacer tortillas de calidad. Lo que hago es hervir los granos de maíz en agua con limón. Esto produce un cambio químico delicado en el maíz. Y luego hay que desprender la piel grano a grano. Esto es lo que hace una única tortilla de su tipo. Es sin duda un proceso largo de preparación. Pero quiero que la gente en Japón pruebe una auténtica tortilla mexicana y disfrutar tacos deliciosos. Cuando he viajado por Japón para conocer productores locales de alimentos, me he quedado impresionado por la variedad de sus productos. Lo que hago es que cuando regreso a casa, integro los productos que he comprado a los tacos. Cuando visitas el campo, te encuentras con ingredientes que son únicos de cada estación, con los que puedes preparar guisados deliciosos. Bueno, pues eso es lo que hemos visto, Laura. Te cuento que a 2 años de haberse establecido los Tacos Azules en Tokio, son un verdadero éxito. Ya han aparecido en todas las guías gastronómicas de la ciudad, le dedican reportajes en la prensa local, en la televisión, en la radio. Ha sido clasificado como uno de los mejores restaurantes de Tokio y esta es la primera vez que un restaurante mexicano logra tal distinción. E incluso los Tacos Azules aparecen en una serie de Netflix llamada Crónica del Taco. Bueno, además del uso del maíz azul para las tortillas, como ya lo vimos, lo que es aún más innovador es que las creaciones taqueras de Marco combinan lo mexicano y lo japonés. Por ejemplo, un taco de guacamole con anchoas fritas, o un taco de berenjena con queso feta y un toque de chicharrón, o un taco de lengua de res con hongos silvestres de la montaña japonesa, o un tamal de almejas o de relleno de cangrejo. Pero lo que más destaco del proyecto de Marco es que además de ser un sitio pues muy innovador, es que está alejado de los lugares comunes. Es decir, no es que es un lugar que ofrezca margaritas, música de mariachi y la escenografía típica de un restaurante mexicano. Todo lo contrario.
Es un lugar austero de decoración, con música electrónica de fondo, que realmente invita a una experiencia gastronómica que expone a dialogar pues lo japonés con lo mexicano para crear algo distinto. Y pues yo creo que esta es parte de su éxito. Y por lo tanto, de verdad que goza de enorme reconocimiento en Japón. Y pues es esta pues la diáspora cultural de esta semana, Laura. No, pues está sorprendente al ver las imágenes del video que nos presentaste, ver la calidad, el amor con el que elabora, el conocimiento con el que elabora estos tacos que tienen mucho de mexicano, pero también que podría ser un platillo internacional en cualquier parte del mundo. Sabemos que la variedad justamente de maíz azul, al parecer, es una de las más nutritivas, tiene más proteínas y antioxidantes, además que tiene un sabor realmente muy especial. Qué bueno que esté llevando un fragmento de la cultura mexicana a otras partes del planeta. Muchas gracias por traernos siempre excelentes noticias de la diáspora mexicana. Edgardo, nos vemos la próxima semana. Bueno, en 2 semanas. En 2 semanas nos vemos. En 2 semanas. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos un poquito más de regreso hacia nuestras tierras, hacia el occidente, porque vamos a estar en Berlín y luego en París, me parece, ¿no, Weymansin? ¿Qué tal, Laura? Sí, mira, es que resulta muy interesante cuando estamos escuchando esto que comparte Edgardo Bermejo, que además de que se ve exquisito y delicioso dentro de un contexto de comida japonesa que ya de por sí es deliciosa, no hay que olvidar que en este momento es el sector de servicios como la restaurantería y los hoteles que son los más golpeados durante la pandemia. Algunos especialistas presumen que será 2 años y medio o 4 años lo que tardaría este sector en lograr los mismos números que tenía antes de la pandemia. Esperemos que, bueno, este proyecto gastronómico se mantenga como otros tantos proyectos, como el que nos convoca hoy en Berlín. En el mundo de la moda también se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. A finales de este mes se celebró la Semana de la Alta Cultura en París, pero de una manera poco usual. El público y la presa casi inexistentes de las grandes marcas de moda se ha ajustado también a este mundo digital por el cual nos estamos comunicando ahora, apostando a un nuevo formato de comunicación basado en la producción de cortometrajes de moda para la presentación de sus nuevos diseños. Por ello nos conectamos con Valentina Torrado, con nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín, para tener más información. ¿De qué se trata esto? Saludos desde Berlín, la nueva y última edición de la Semana de la Alta Costura celebrada a finales de enero de este año en París se presentó de manera nada convencional, casi sin público y apostando de lleno a las plataformas digitales para su difusión y a la creación de nuevos contenidos y formatos audiovisuales para la presentación de las colecciones. Las redes sociales se han transformado en el nuevo escenario del mundo de la alta costura, lo cual ha sido una transición apresurada, ya que en poco tiempo se cambiaron las reglas del show de la moda conocido como hasta ahora. La mayoría de las marcas pertenecientes al selecto club de la alta costura presentan ahora sus colecciones en una plataforma digital abierta por primera vez al gran público. Bueno, ¿nos podrías explicar exactamente de qué se trata esta nueva plataforma para formato en redes sociales? A falta de pasarelas, público VIP y aplausos, las firmas más importantes del negocio de la moda de lujo se lanzaron a la aventura de la creación de cortometrajes, apostando a cuidadosas y generosas producciones con modelos y actores famosos del mundo del cine, de la mano de un gran equipo de producción, como es el caso de la nueva presentación de la colección de la marca Fendi, Dior o Gucci. Chanel, por su parte, también presentó sus prendas sin público presente, apostando a mostrar los desfiles por Internet. Por ejemplo, la marca francesa Yves Saint Laurent apuesta ahora únicamente a películas de moda en lugar de desfiles clásicos en pasarelas. Los atractivos films de moda como nuevo formato ya han conquistado un lugar en el campo del arte y han sustituido a la magia de los desfiles presenciales. Si bien todas estas marcas han estado trabajando desde hace mucho tiempo en filmes, en cortometrajes, en diversas formas de llegar a plataformas indistintas desde hace décadas, ¿cómo es que se ha dado el gran paso ahora hacia lo digital?
La crisis del coronavirus ha acelerado este paso al mundo digital, algo quizás impensable en otra época. Si pensamos en los desfiles de moda de alta costura, siempre fueron exclusivos, presentados a personas exclusivas. Ahora ese concepto cambia radicalmente al abrirse a un amplio público en Internet y de manera simultánea. París ha sido la primera metrópolis en experimentar el nuevo formato de pasarelas digitales. Se podría decir que la moda de lujo entró en territorio digital por primera vez en julio del año pasado, cuando la Semana de la Alta Costura de París no pudo llevarse a cabo de manera real por la pandemia y tuvo que realizarse en un formato exclusivo para redes. Con nuevos desafíos a cuestas, seguir atrayendo todas las miradas de sus clientes con esperanza y a la vez incertidumbre de comenzar una nueva era. No todos ven con buenos ojos el traspaso de la moda física a la moda digital, aunque sí reconocen que el nuevo formato de presentación de la alta costura puede ampliar nuevos horizontes en un futuro post-coronavirus. Muchas gracias por su atención y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. Nos vemos dentro de una semana. Y bueno, Rafael, acabamos de ver este tipo de expresiones, en el caso de la moda, todavía con personas vivas. También es cierto que la fotografía ha ido evolucionando con las tecnologías recientes y hay algo que se llama el deep fake. Es decir, muchos de los modelos y muchas de las modelos que vemos en las publicaciones con ropa, algunas o algunos de esas personas no existen. Son eso que le llaman un deep fake fotográfico. Y más o menos por ahí es donde vamos a hablar a continuación, ¿no? Así es, pero este es un real fake. No, este es una real pic, una pintura, una fotografía real. Y si no saben si invertir en uno de estos vestidos que nos presenta Valentina o en una docena de tacos, aquí hay una buena alternativa. Pueden invertir en una de las dos fotografías originales de Salvador Dalí, tomada en uno de esos 5 sofás con forma de labios que él mismo diseñó. Del 10 al 20 de febrero, Subastas Morton lleva a cabo la puja de fotografías antiguas y libros de fotografía, conformada por 104 lotes, entre los que se encuentran 2 icónicas imágenes del pintor catalán Salvador Dalí. Se trata del lote en número 53, en donde es posible ver al controvertido personaje pilar del surrealismo, sentado en el famoso sofá labios, que él mismo creó. Él realizó una obra, una pintura, donde utilizaba el retrato de Mae West. Lo interesante de esta pintura es que al final Dalí utilizó su lenguaje y no era un retrato normal de la actriz, sino que a través de diferentes elementos del hogar que se encuentran en una habitación, fue formando su rostro. Poco después de terminar esta obra, el poeta y escultor millonario Edward James sugirió a Dalí que diseñara un sillón semejante a los labios, del cual se fabricaron 5 copias. Son 2 fotografías donde Salvador Dalí está sentado justamente en este sillón de labios. Es una que se encuentra en un ángulo más cerrado, una que podemos ver a Dalí en este sillón un poco más de lejos. Son piezas muy interesantes porque justamente Dalí decía que la moda era la nueva musa del siglo XX y le interesaba mucho pues todos estos nuevos personajes, todas las actrices. Y bueno, es muy interesante cómo él retoma el arte, el surrealismo y lo lleva al diseño. Junto con las fotografías de Dalí es posible encontrar otras piezas memorables, entre ellas fotografías de Diego Rivera, María Félix y Maximiliano y Carlota. Tenemos unas fotografías que realizó Gabriel Figueroa, donde la retratada es María Félix cuando estaba en la película de Río Escondido. Es un lote que llama muchísimo la atención. También tenemos, por ejemplo, una pieza de fotoescultura, que es una técnica que se realizó únicamente en México. E incluso tenemos libros sobre temática de fotografías y son piezas muy accesibles que van desde los 600 pesos. La subasta se lleva a cabo en línea. Los interesados pueden consultar el catálogo completo y ofertar hasta el 20 de febrero a las 4 p.m. en el portal de Morton Subastas. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues siguiendo esto que nos comentaba Rafa, ¿qué será bueno? Una foto de Dalí, un diseño de Christian Dior o alguna otra marca o unos taquitos. Bueno, ya ustedes ya tomarán su decisión, aunque sean gourmet, pero yo creo que
bien valdría la pena probarlos. Estaba yo pensando este ratito en la tacopedia que publicó Deborah Holtz, que pues ahí también es una muestra de que el taco es de una nobleza indescriptible. Vamos ahora con otras cosas de artes plásticas. Desde 1997 el Museo de la Ciudad de Querétaro ha difundido el trabajo de artistas jóvenes, de artistas mexicanos. Celebra 24 años ya de existencia y nos presenta la muestra Parasitage, Ruidos Negros. Veamos más. El Museo de la Ciudad de Querétaro celebra sus 24 años de vida con la presentación de la exposición Parasitage, Ruidos Negros. Una muestra de la obra creada por 10 artistas becarios del programa BBVA Museo Carrillo Gil, proyecto destinado a impulsar el trabajo de artistas jóvenes emergentes mediante un programa de asesorías, talleres y residencias curatoriales coordinadas por Michel Blanc-Soubé. Los artistas becarios de esta sexta edición son Ani Garza, Elsa Luis Mancius, Eric Tlaseca, Néstor Jiménez, Octavio Aguilar, Rolando Jacob, Tania Jimena, Ulises Matamoros, Víctor del Moral y Genie Fabré. La exposición fue inaugurada de modo virtual el 14 de febrero a través de la página de Facebook del Museo de Querétaro y de la Secretaría del Estado y podrá visitarse una vez que el museo reabra al público. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Después de esta invitación, nosotros les vamos a hacer otra invitación antes de la pausa. Como cada miércoles, le pedimos que se quede con nosotros aquí en la señal de Canal 22 al término de este espacio informativo, dado que Kimberly Armengol nos espera en Debate 22. Hoy a las 9 de la noche recibirá al director de Casa Tibet, Marco Antonio Cara, y al coordinador de proyectos sociales de Hormiga, Juan Nieto, para hablar sobre el golpe de Estado en Myanmar. No se lo pierda, esto al terminar el espacio informativo aquí por la pantalla de Canal 22. Una pausa y volvemos con más. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el Partido de México. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Ya se anunció el programa de actividades 2021 del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, una iniciativa con la que se busca rescatar y difundir la riqueza ferroviaria nacional. 8 líneas de acción dedicadas al rescate, estudio y difusión del patrimonio incluye el Programa de Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 2021. Entre las estrategias de conservación se encuentra el desarrollo de una guía práctica que funcionará a través de una plataforma digital en la que se disiparán las dudas de manera inmediata sobre los proyectos de conservación. Y por otro lado, se desarrollará un software que permitirá elaborar un inventario del patrimonio ferroviario nacional. Yo creo que uno de los proyectos que van a ser muy importantes este año va a ser el tema del inventario, que nos abre la posibilidad de desarrollar este software, esta plataforma específica para el inventario de los museos. Y tendremos además la posibilidad de trabajar también en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que está incorporado a este proyecto.
En el plano académico, a lo largo del año se desarrollarán conferencias, así como un seminario sobre la historia del ferrocarril en alianza con diversas instituciones educativas. También se elaboró una guía escolar en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Más de 150 de nuestros recursos digitales en los que están en la guía serán incorporados al proyecto de Nueva Escuela Mexicana. Este proyecto es un proyecto prioritario en este momento, ¿no? Estamos trabajando también a distancia con los niños en las escuelas y seguramente el espacio digital será algo que continúe en forma paralela aún después de que se abran las escuelas. En el área de difusión, la revista Mirada Ferroviaria prepara los números dedicados al ferrocarril peninsular, a la ruta Chihuahua-Pacífico, así como a la relación que ha tenido este transporte con el sistema de salud. También coordinarán varias exposiciones fotográficas. Está una primera del deporte, el deporte en el gremio ferrocarrilero. Aparte de ese, vamos a tener 2 exposiciones que son históricas para los ferrocarriles que se están desarrollando en este momento. Una que tiene que ver el sueño interoceánico, que tiene que ver con el ferrocarril del Istmo, por supuesto. Y luego hay una más que tiene que ver ya más con otro de los territorios, con el Maya, ya la conquista del sureste, donde también sacamos de nuestros archivos materiales extraordinarios que nos van explicando cómo se fue construyendo este ferrocarril. Estas actividades estarán disponibles a través de la página y redes sociales del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, así como en la plataforma Contigo en la Distancia, y darán inicio este sábado 20 con la presentación del Tren entre la Tierra como en el Cuerpo, una obra interdisciplinaria de danza, teatro, escultura y video dirigida por Rocío Becerril. Noticias 22, Óscar Cortés. Seguimos platicando de nuestro patrimonio en otro aspecto, en este caso el patrimonio arquitectónico. Sabemos que los sismos de 2017 dejaron graves daños en la estructura de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Desde un principio lo hemos venido informando, Alberto Aranda ha dado muy puntual seguimiento a ello. A fines del 2020, del año pasado, se comenzó con el proceso de restauración del recinto. También ahí les comentamos. Y hoy Arturo Balandrano, titular de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, nos habla sobre los trabajos que se llevan a cabo actualmente y qué viene para los próximos meses de este 2021. La Secretaría de Cultura Federal destinará 77 millones de pesos para la restauración de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En una primera etapa se invertirán 20 millones y en el segundo semestre de este año se aplicarán 57 millones de pesos. Encontramos que durante la anterior administración, en el fideicomiso del FONCA, existían recursos que estaban etiquetados precisamente para la catedral y que durante la anterior administración no se utilizaron. Por las gestiones que hizo la secretaria con la Secretaría de Hacienda y con la muy eficiente actuación de Adriana Concevic, logramos recuperar los 20 millones y los logramos aplicar. Las acciones que se están llevando a cabo desde diciembre del 2020 con estos recursos son erradicación de flora parásita y calafateo de grietas, rehabilitación de instalación eléctrica y sistema de pararrayos y mantenimiento del sistema de pilotes de control del conjunto. La catedral se construyó sobre vestigios prehispánicos. Estos vestigios prehispánicos que están bajo la catedral y que ya se conocen porque los arqueólogos los han investigado, son elementos que le dan una mayor resistencia al suelo. Entonces, partes de la catedral se hunden en el suelo fangoso y partes de la catedral se hunden sobre los vestigios arqueológicos. Como estos presentan mayor resistencia, se hunden más lentamente que el suelo fangoso. Entonces, se hizo un trabajo muy dedicado, muy profesional para recimentar y consolidar estructuralmente la catedral y se colocaron nuevos elementos de cimentación, entre los cuales se pusieron cimientos con pilotes de control.
Esos pilotes de control son unos mecanismos que permiten ir regulando la manera en que se va asentando el edificio, poco a poco. Y se pueden ir ajustando y regulando. Eso requiere de un mantenimiento periódico. Los pilotes de control que ayudan a que entonces la catedral se hunda de una manera homogénea no habían sido atendidos más de 12, 15 años atrás. Cuando ocurrieron los sismos del 2017, la catedral sufrió daños que fueron atendidos con una inversión de 8 millones de pesos. Esto permitió apuntalar el edificio y las torres, evitando que se continuaran dañando. Este año se invertirán 57 millones procedentes del Fondo de Desastres Naturales. ¿En qué consisten las obras? Bueno, creemos que ese trabajo tiene que estar dirigido fundamentalmente a la consolidación estructural de las torres, que fueron las que más sufrieron durante el sismo, especialmente más la torre poniente, la que está del lado del edificio de el Monte de Piedad, que la torre oriente, la que está más cercano a Palacio Nacional. Los elementos de las grietas de las bóvedas, la bóveda principal de la nave central de catedral tiene varias grietas que con el sismo se activaron, que ya estaban, ya existían antes por estos hundimientos diferenciales que tenía la catedral. Estas grietas con el sismo se hicieron más grandes, más anchas, por donde se metía el agua. En los muros también tenemos grietas y fisuras. En esos muros lo mismo, se tendrán que retejer esas grietas, que también son grietas históricas de los asentamientos diferenciales que se activaron con el sismo. Entonces, cuando la energía del sismo llega al monumento, pues esa energía se disipa precisamente en la parte más débil, que son donde aparecen esas grietas. Actualmente el INAH y el Instituto de Ingeniería de la UNAM estudian qué materiales de nueva generación se pueden utilizar para intervenir el edificio y garantizar la mejor restauración del inmueble. Por último, el arquitecto Balandrano informó que los trabajos continuarán en los edificios dañados por los sismos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Noticias 22. Recuerde que estamos en miércoles de Visión Global. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. ¿Cómo se retrata un romance que solo existe en la memoria? ¿El amor verdadero puede sobrevivir en los recuerdos? The more real this is between us, the more real this is. Porto, del director Gabe Klinger. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Bueno, ya lo anticipaba Bohemancin, vamos a Visión Global para platicar. Está interesante el concierto, no podemos decir el concierto, el desconcierto de naciones en estos días, porque el Tribunal Europeo le había pedido a Rusia que reflexionara ahí sobre la prisión de Navalny, y no obstante ya Rusia dijo no, eso es injerencia, no se metan, rechazaron. Hay varias voces que se levantan, y también en Myanmar la ONU está diciendo aguas, entre estas protestas multitudinarias
hay movilizaciones del ejército en distintas zonas del país. ¿De qué va esto, Eliana? ¿Cómo podemos leer el mundo esta noche? Sí, bueno, buenas noches y la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Varias cosas en este día, mi querido Rafael. Vámonos un poco hacia Asia. Sabemos que Rusia tiene colindancia con Europa y con Asia, pero vamos a enmarcarlo directamente a Asia, que son los fenómenos que hoy vamos a revisar. Lo que tú mencionas precisamente tiene que ver con este opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, que como ustedes recordarán, el año pasado fue envenenado por un agente nervioso que casi le llevó a la muerte. Fue atendido por un hospital en Alemania y finalmente, después de un largo tratamiento donde salvó la vida, fue de regreso a Rusia. Cuando regresa a Rusia, es detenido Navalny por acusaciones de no cumplir con las condiciones de la libertad condicional que gozaba después de acusaciones de un fraude en el año 2014. Navalny tendría que haber estado yendo a firmar, no lo hizo porque estaba muriéndose, y mientras estaba salvando la vida en Alemania, cuando regresa es detenido por incumplimiento de esas disposiciones legales y sentenciado a más de 2 años de prisión para poder cumplir nuevamente con lo que había prometido de acuerdo a las leyes rusas. Este escándalo lo inhabilita para cualquier movimiento de carácter político, inactiva las posibilidades como opositor de Vladimir Putin, sobre todo de cara a las elecciones intermedias en Rusia, donde por supuesto los jóvenes se están volcando para pronunciarse a favor de Navalny. En los últimos días han habido detenciones bajo las protestas que se han realizado, más de 11,000 detenidos, que por supuesto son seguidores fieles de Navalny. Pero vamos a hablar un poco de Navalny. Este abogado financiero, tampoco pensemos que pueda llegar a ser el candidato ideal opositor al propio Vladimir Putin. Sin embargo, independientemente de las críticas que hay sobre él, que hace algunas décadas perteneció a movimientos nacionalistas y que no parecía ser el gran opositor para Vladimir Putin, hoy día reaparece como tal. Y esto a una gran campaña que él tiene en YouTube, donde ha tenido miles de seguidores, digamos millones de seguidores, particularmente las juventudes rusas, donde ven un candidato ideal opositor al propio Vladimir Putin. De ahí la esperanza y la expectativa de estas juventudes bajo esta figura que representa. También por eso es importante que el grupo político de Vladimir Putin, por supuesto, lo inhabilite, sobre todo porque en los videos de YouTube, Navalny ha denunciado redes de corrupción muy importantes, pero también ha exhibido la forma en que hay un despilfarro y una suntuosidad en la vida que rodea a Vladimir Putin, acusándolo de viviendas prácticamente en palacios. Así es que ha quedado muy expuesta la imagen también de Vladimir Putin y de ahí también la intención de inhabilitarlo. Ahora bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en Francia, hizo un pronunciamiento para que Rusia no condene a Navalny y lo libere. Este pronunciamiento por parte del tribunal ha sido rechazado por la autoridad rusa, que ha pensado que este acto es totalmente injerencista de su derecho. El Tribunal Europeo sostiene que lo hace como una medida preventiva porque Navalny sigue enfermo y que, por supuesto, en la prisión su salud puede mermar. De ahí que por eso piden que pague la condena, pero en una libertad otra vez provisional. Rusia no está dispuesta a acatar lo que dicte el Tribunal Europeo, porque finalmente, aunque es parte Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos, no ha ratificado el protocolo de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es el argumento de Rusia para no hacer caso al Tribunal Europeo. Así que entonces la Unión Europea se dispone a emitir contramedidas o sanciones unilaterales en contra de ciertas personalidades rusas para tratar de orillar o impulsar la liberación de Navalny. Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Y qué rescatamos o podemos observar que nos sirva para el siguiente análisis de Myanmar? Estamos observando la presión internacional de diferentes sujetos del derecho internacional, como puede ser el Tribunal Europeo y como puede ser los países propios de la Unión Europea, metiendo o dando este tipo de sanciones para presionar a Rusia en la liberación de Navalny por tema de violación a derechos humanos. Y con esto nos vamos justamente a Myanmar, conocidos también como Birmania. Allí sabemos
que la líder Aung San Suu Kyi había ganado las elecciones para estar dentro del gabinete presidencial en este año. Pero allí la Junta Militar citó un estado de emergencia que imposibilita que el gobierno civil ocupe la presidencia en Myanmar. Esto ha sido repudiado por la sociedad, que en los últimos tiempos y en las últimas horas ha realizado grandes manifestaciones pese al entorno de violencia que el propio ejército ha generado en contra de los civiles. La presencia de tanquetas o tanques del ejército, repeler o tratar de disuadir las manifestaciones a base de agua, a base de balas de goma y una serie de instrumentos que pueden llegar, por supuesto, a lesionar a los civiles. Pero la preocupación de Tom Andrews, el relator de Naciones Unidas, es el descontrol que se pueda generar en esta situación y que haya muertes innecesarias de civiles, desaparición forzada de personas, tortura y todo aquello que puede acompañar a una dictadura militar que trabaja de manera en contra de todo derecho y en contra, por supuesto, de los propios ciudadanos. Las manifestaciones también han sido por miles. De Yangon, donde está el templo Sule, donde hubo hace años la manifestación o la revolución del azafrán, donde los budistas salieron vestidos con sus togas naranjas, con sus trajes naranjas, y una gran represión y murieron cientos de personas. Se teme se congeló mi señal. Ya regresé. Tenemos un problema, se cayó la señal, pero ya estamos regresando con ustedes. Estaba platicando hace unos instantes la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global a propósito de esta situación de Myanmar, y vamos a regresar contigo, Ileana, para que nos platiques, porque es interesante cómo la Junta Militar ya hizo un llamado precisamente para elecciones, no ha dado fecha, la ONU está muy preocupada. Y es también interesante saber que hay personal del gobierno civil preso en estos momentos, y es lo que señalabas a propósito de este abuso de los derechos humanos. Ileana, estamos contigo. Gracias. Ese es el gran problema. Y también, por supuesto, los cortes constantes en redes sociales, en Internet, en luz y otro tipo de situaciones donde el ejército está precisamente presionando a la sociedad. Se teme que vuelva a correr la sangre como en la revolución del azafrán, en el centro financiero de Yangon, en el templo de Sule, como ocurrió en aquella década. Así es que hay una situación internacional de presión en contra de Myanmar, precisamente en contra de la Junta Militar, que no ha establecido fechas de posibles elecciones, pero más aún, como ha encarcelado a los líderes como Suu Kyi, la inhabilita para poder ocupar un nuevo cargo. Entonces, es difícil la situación en Myanmar. No perdamos de foco lo que está ocurriendo en estas naciones, donde está presentándose una represión inusual por parte del ejército. El análisis debe versar en cuestionarnos para qué sirven los ejércitos. Si servían para custodiar prácticamente las fronteras de un Estado, hoy están sirviendo y fungiendo para la seguridad y el orden interno, medidas de orden público. Es el momento de reflexionar cuál es el rol de los ejércitos en el siglo XXI. Así las cosas en Visión Global. Muchas gracias, Ileana, y sobre todo ahí también subrayar la importancia de la visión que pueda tener Naciones Unidas al respecto, y ahora sí el concierto, hablábamos al inicio, un concierto de naciones para llegar y llevar a buen puerto todos estos conflictos internacionales. Muchas gracias, Ileana, nos vemos la próxima semana y nos vamos, Laura Weman, ya vamos a despedirnos con esta propuesta que nos hace nuestro querido Pablo Prieto en sus notas de jazz, recordando a toda una leyenda, Laura Weman. Efectivamente, un día como hoy de 1982 falleció Thelonious Monk, nada menos, a los 64 años de edad, gran pianista. El otro día estábamos platicando, Weman sin Rafa, sobre grandes pianistas del jazz, y desde luego él está ahí, muy particular, con una trayectoria en la cual logró crear su propio lenguaje, su propio estilo. Weman sin Rafa. Así es, Laura, Rafael, y recordar que Thelonious Monk estuvo en México en un par de ocasiones, en 1967, de hecho, él participa con Dave Brubeck, y también en 1971, indiscutiblemente un referente del mundo del jazz. Disfrútenlo, buenas noches. Hasta mañana.